Hola amigos, hoy vamos a hacer un video acerca de algunos efectos en acuarela. Estos son algunas de los instrumentos que necesitaríamos, ¿no? Obviamente primero su paquete de acuarelas. Hay muchas marcas, sí, hay algunas, obviamente entre más económicas son, los materiales funcionan con algunos defectos, entonces yo les recomiendo que compren de una calidad media o alta, ¿sí? Hay algunas que son tan económicas pero muchos efectos no se pueden dar, entonces no se las recomiendo, ¿sí? No voy a hablar acerca de marcas, pero a través de los precios se pueden dar ustedes una idea. Necesitaríamos un godet o alguna paleta, ¿sí? Una superficie plana para mezclar nuestros colores, pinceles obviamente, y para los efectos vamos a necesitar un popote, un cepillo de dientes, una pluma, un color blanco y sal. Vamos a comenzar con la primera explicación. Bueno, antes de ver algunos efectos sobre acuarela, voy a mostrar las 4 formas de trabajar la acuarela, que es húmedo sobre húmedo, húmedo sobre seco, seco sobre húmedo y seco sobre seco. Antes de explicar estas 4 técnicas, les voy a recomendar qué tipo de papel funciona muy bien, ¿sí? El que se encuentra de manera más comercial es el papel guarro, pero cualquier tipo de papel de algodón nos sirve. ¿Cómo podemos reconocer un papel de algodón? Porque cuando ustedes van a comprar un pliego van a encontrar que tiene los bordes irregulares. Esa es un signo inequívoco de que se trata de un papel de algodón, ¿sí? También después aprenden a distinguirlo, ¿no? Por la textura se siente diferente, lo reconocerán después también por la textura, pero como les decía, la señal más clara es los bordes irregulares. El papel más comercializado es el papel guarro, que es con el que voy a trabajar. Bueno, solamente voy a hacer algunos ensayos, algunos ejercicios muy rápidos, pero cuando ustedes van a hacer un trabajo formal, les recomiendo que utilicen cinta engomada. Es esta cinta que está hecha de papel craft, tiene goma en uno de los lados, se humedece la goma, desde luego, ¿sí? Y se pega tomando aproximadamente 1 centímetro de su papel. Necesitan una tabla de fibracel un poco más grande para que se pegue ahí la cinta. Una vez que está terminado el trabajo, no intenten quitarle la cinta, sino que van a cortar con una navaja ese centímetro que tiene de más, ¿sí? Eso se utiliza porque el papel con la humedad se va a combar. Entonces, cuando ustedes trabajan la acuarela, se comba el papel con la humedad, pero una vez que se seca, recobra su forma original, ¿sí? Cuando no se utiliza la cinta engomada, lo que sucede es que se deforma el papel. Entonces notarán ustedes que hay lados, ¿sí? Un poco arrugados, entonces tienden a veces a planchar el trabajo. No es una buena solución plancharlo, entonces utilicen cinta engomada. Yo no la voy a utilizar porque son ejercicios muy pequeños, solamente quiero explicar algunas maneras de trabajar. Bueno, vamos con las 4 formas de trabajar, que sería húmedo sobre húmedo, ¿sí? Húmedo sobre seco, seco sobre húmedo y seco sobre seco. Comenzamos con la primera, húmedo sobre húmedo. En esta técnica vamos a mojar muy bien nuestra superficie. Queda muy humedecida. Y nuestra acuarela también le ponemos mucha agua y lo aplicamos. Esta sería la técnica. Notarán ustedes que en algunas partes tiene mayor cantidad de color, en otras menos, ¿sí? Sin embargo, el efecto final no es desagradable. La textura del papel también ayuda mucho, ¿no? No es necesario que quede homogéneo, ¿no? Normalmente
Los accidentes, ¿no?, suelen también producir efectos bastante afortunados, entonces no importa que no esté homogéneo, ¿sí? Esta es la primera técnica. La segunda técnica se llama húmedo sobre seco. Nuestro papel se encontrará seco, ¿sí?, y nuestra acuarela va a estar bastante líquida. Le ponemos mucha agua y la aplicamos. Esta sería la segunda técnica. Como ven, también es difícil que quede tan homogéneo, ¿no? Es agradable también, pero notaremos que las texturas del papel son más intensas en la primera técnica que en la segunda. La tercera manera de trabajar es seco sobre húmedo. Volvemos a humedecer nuestro papel. Lo humedecemos y aplicamos muy seca la pintura. Tomen solamente un poco de agua, ¿sí?, la suficiente para no hacerlo tan sólido, pero no aplicando demasiado. Y este es el efecto que nos da. Seco sobre húmedo. Se parecen a la primera, el efecto no es tan diverso que la primera. Bueno, y vamos con la última, que es seco sobre seco. Desde luego no le pondremos humedad al papel, y este lo vamos a aplicar también de una manera muy sólida, con un mínimo de agua, solo la suficiente para que no nos cueste trabajo el expandirlo en el papel. Esta técnica nos va a quedar muy saturada, demasiado saturada, ¿sí? Entonces llama demasiado la atención por la saturación. Yo la recomiendo en detalles muy pequeños, no en bloques grandes, porque cuando aparecen bloques grandes, la saturación, la intensidad del color va a llamar demasiado la atención sobre otros elementos. Entonces la recomiendo en detalles muy pequeños. Por ejemplo, no sé, en una figura pueden ser los labios que queden muy rojos, ¿no?, porque quiero que ese sea un punto dominante. También lo que se puede hacer, como se puede trabajar, es texturizarla, es decir, una vez que se seca, con mi pincel también seco, empiezo a hacer texturas con el mismo pincel. Vamos a ver dos maneras básicas de hacer degradados. Vamos a utilizar la técnica húmedo sobre húmedo. Humedecemos muy bien nuestro papel. Les sugiero también controlar la cantidad de agua, es decir, hay alumnos que veo que mojan demasiado el papel, se comba demasiado, y en los surcos que hace la combada se acumula la acuarela, ¿no? Por tanto no les queda una superficie homogénea, porque en los surcos tiende el agua a acumularse, ¿no?, en la parte baja de los surcos. Entonces no les recomiendo que humedezcan demasiado, hay que controlar mucho el agua. Si le pusieron demasiada agua, esperen unos segundos
y siguen trabajando, ¿sí? A que se elimine ese exceso. Bueno, entonces la primera técnica que vamos nosotros a utilizar, lo vamos a hacer el degradado con el pincel. Vamos a poner un color en la mitad de nuestra superficie. Es la técnica húmedo sobre húmedo, más o menos la mitad. Y utilizamos la otra mitad, otro color, también muy aguado. Llegamos a la mitad, después limpiamos nuestro pincel y solamente aplicamos agua. Y notaremos que los colores van a degradarse automáticamente. La segunda forma de trabajarlo es humedecemos nuevamente. Aplicamos suficiente agua. Y ahora vamos a hacer, ¿no?, un truco. Escojo un pincel ancho y la mitad de mi pincel lo mojo en un color y la otra mitad en el otro. Y aplico la mitad. Y aplico. Tal vez a la primera no saldrá el efecto, a veces lo debemos trabajar, pero se empiezan a fundir ciertamente los dos colores. Entonces, una mitad con amarillo, la otra mitad con rojo y los aplicamos. Hay que nada más cuidar que queden en la misma dirección. Empiezan a fundirse, como vemos. Desde luego el espacio de fundido es más breve, ¿sí?, pero se sienten de una manera agradable, es decir, no se sienten los colores cortados y ya simplemente aplicamos en un lado el amarillo y en el otro lado el rojo. Se va expandiendo, como ustedes ven, ¿sí? Aquí queda una parte más amplia del degradado, ¿sí? Esta es mucho más corta, pero de todos modos se ve bastante agradable. Bueno, vamos a hacer un efecto, es de los más populares que existen en la acuarela, que se llama sangrados. Aplicamos agua. ¿Sí? Aquí tiene un poquito de color, no importa. En la superficie. Una vez que humedecimos, vamos a aplicar un color. Si va a ser húmedo sobre húmedo la técnica. Aplicamos color en la parte superior. Le voy a poner aproximadamente 1/3. Bastante húmedo.
y levanto. Para que empiece a sangrarse, ¿sí? Ayudado por la gravedad. Bueno, y vemos que aquí, por efecto de la gravedad, ¿no? Empieza a sangrarse. También puede ser que dejemos caer algunas gotas solamente y se producirá el mismo efecto. Aquí podemos salpicar. Y por la humedad del agua, ¿sí? Va a producir el mismo efecto. Creo que ya se secó un poquito. Tengo que humedecer más. Aquí se producen los sangrados, ¿sí? A diferencia de estos, esto estaba muy seco, ¿no? Bueno, sirve para comparar el efecto. Acá se producen los sangrados inmediatamente, aquí no, aquí quedan las gotas, ¿sí? Los contornos de las gotas son muy claros, mientras que estos se difuminan por efecto del agua. Bueno, vamos a hacer un efecto que se hace con sal. Para ello hacemos un color. Voy a hacer aquí una mezcla de varios colores. Lo vamos a aplicar bastante aguada. Y aplicamos sal, ¿sí? Hago una advertencia, la sal no funciona con todas las acuarelas, ¿no? Con algunas funcionará, con otras no. Necesitan echarla también un poquito aguada. Si la dejan demasiado sólida, no se va a crear el efecto. Entonces la sal absorbe el agua que se encuentra en la acuarela y nos va a texturizar el papel, ¿sí? Desde luego habría que esperar a que seque la sal antes de retirarla. Yo la voy a dejar allí unos momentos, ¿sí? Por el momento así, y les mostraré el resultado al final. Bueno, vamos a hacer esta técnica, ¿no? Aplicamos varios colores de manera más o menos aleatoria. Y vamos a necesitar una bolsa de plástico. Me parece que al inicio, cuando dije los materiales, lo olvidé. Pero bueno, es un material muy fácil de conseguir, entonces no creo que haya el mayor problema. Y lo tenemos. Arrugamos la bolsa de plástico y presionamos encima de
como ven, nos va a producir unas texturas muy agradables. Depende también de los colores que pongamos de vecinos. Ahí está. Bueno, vamos a hacer otras dos técnicas. Uno se hace con pluma negra y el otro con un color blanco. Vamos a aplicar primero la pluma, ¿sí? Yo voy a crear texturas en esta parte con la pluma. Esto les sirve, ¿no?, a los chicos de diseño de moda, porque pueden crear texturas de tela con pluma y después encimar la acuarela. Es más cómodo trabajar la pluma primero y la acuarela después que al revés. Y necesitamos nuestra pintura muy diluida, muy húmeda. Desde luego la técnica será húmedo sobre seco. Aplicamos. Vean que la pluma se sigue percibiendo muy bien. Ese sería un efecto. El efecto contrario es este. Con un lápiz blanco hacemos las texturas. Sería lo contrario del primer efecto. Necesitamos un color de cera. Hay colores desde luego de acuarela, ¿no? O colores acuareleables que le llaman. Obviamente no se lograría ese efecto con colores acuareleables, pues el color se funde con el agua, ¿sí? Necesitamos un color de cera. Un Prismacolor pudiera ser, ¿sí? Y aplicamos. Vemos que conforme va secando, la textura del lápiz sobresale a la de la acuarela, ¿no? Sería cuestión de esperarnos un momento para que perciban el efecto. Empieza a notarse. Bueno, lo dejo un momento, ¿no? Por lo pronto,
Por mientras muestro el efecto de la sal. ¿Sí? Como les digo, no todos las acuarelas dan el efecto de la sal. Tienen que ustedes buscar una. Entre mejor sea la calidad de la acuarela, es más fácil que le des efecto. Esto es de una calidad media. ¿Sí? Las acuarelas profesionales dan un efecto muy padre con la sal. ¿Sí? No es así de estas que son acuarelas más comerciales. ¿Sí? Bueno, aquí empieza ya a aparecer el color blanco. No sé si empiecen a notarlo, ¿no? Se encuentra el color blanco, las texturas, ¿sí? A notarse. Es decir, no se van a cubrir. También es muy útil para cuando quieren hacer texturas en tela. Funciona muy bien. Bueno, en este último ejercicio quiero enseñarles varias técnicas, ¿no? Serían básicamente 3 técnicas que van a ser salpicaduras, que los vamos a hacer con un cepillo de dientes, ¿no? Otro de ellos va a ser papel desgarrado, ¿no? En este caso cortamos así. Este sería otro y nos va a servir para mascarar. Y finalmente van a ser con popote, efectos con popote, ¿no? Voy a hacer un pequeño paisaje, ¿no? Voy a utilizar tinta negra para que sea más visible. Es esta tinta que vi líquida, ¿no? Que venden en frascos, parecido a la tinta china. No es tinta china, es acuarela negra. Entonces lo voy a hacer en cámara rápida para que no sea tan largo, porque probablemente me lleve de 15 a 20 minutos. Entonces lo hago con cámara rápida, ¿sí? Bueno, este sería el resultado, ¿sí? Aquí algo que es muy importante es que cuando mojen ustedes su cepillo de dientes en su acuarela, traten de quitarle primero el exceso, ¿sí? Porque lo pueden arruinar, porque las primeras veces las gotas son demasiado gruesas, ¿sí? Entonces tiene demasiado, hay que quitarle el exceso, y cuando salen menudas las gotas es cuando procedemos a trabajar. Ese es algo muy importante. Acá con esto se aplica, ¿no? demasiada acuarela, ¿no? Y con el popote, si dan ustedes un golpe fuerte, entonces se hacen cortas. Si quieren llevárselo más largas, tienen que dar efectos de aire, ¿sí? Menos fuertes, para que la acuarela corra más lejos. Bueno, eso sería, ¿no? Yo hice este paisaje abstracto, ¿sí? No, me pareció una buena manera de mostrar. Utilicé tinta negra, perdón, es acuarela negra, ¿sí? Pero obviamente la pueden hacer con colores. Yo les recomiendo acuarelas líquidas. Para lograr estos efectos se logran mucho mejor que las acuarelas de tubo. Bueno, ya que estamos hablando de efectos, yo les voy a dar uno más, ¿sí? No tiene nada que ver con la acuarela, pero a mí me gustó. Es un efecto muy bonito. Entonces es un extra, es un plus. Vamos a necesitar plástico,
No todos los plásticos, les advierto, nos sirven, ¿no? Entonces, pero yo desconozco los distintos plásticos que hay, ¿no? Pero no es difícil dar con uno de ellos que dé el efecto, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer es encender el plástico. Desde luego hay que hacerlo en un lugar seguro, ¿sí? Se enciende el plástico y el papel lo ponen cerca del humo. Apagamos. Y es un efecto muy agradable. No sé si se puede apreciar en el video, ¿no? Pero a quienes les llame la atención pueden hacerlo y verán que las texturas del humeado son muy, pero muy agradables, ¿no? Son formas abstractas, accidentales desde luego, ¿sí? Aquí el problema que tenemos nosotros es que si pasamos la mano se va a tiznar, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es fijar, ¿sí? Con un fijador de cabello queda excelente. Fijamos y ya está. Bueno, a modo de resumen, vamos a ver lo que acabamos de hacer, ¿no? Primero vimos las 4 técnicas con las que se puede trabajar la acuarela. La primera se llama húmedo sobre húmedo, la segunda húmedo sobre seco, esta seco sobre húmedo y seco sobre seco, ¿sí? 4 maneras de trabajarla. Después vimos 2 maneras de degradar. Las 2 son con húmedo sobre húmedo, con la técnica húmedo sobre húmedo. En la primera ponemos un color, ¿sí? Otro abajo y después con agua lo pasamos encima de los dos y tienden a degradarse, ¿no? La segunda era con el pincel. La mitad del pincel lo tomamos con un color y la otra con el otro. Comenzábamos aplicando la mitad y luego cada uno de los colores restantes, ¿sí? Vimos también los sangrados, ¿no? Para ellos necesitamos el uso de la gravedad, ¿no? Necesitábamos levantar el papel para que se produjeran los sangrados, ¿sí? Otra manera era también humedecer y salpicar, ¿sí? Tiene que estar muy húmedo el fondo para que se logre el efecto, ¿sí? Este efecto fue hecho con granos de sal, ¿sí? Les decía que probablemente con las acuarelas que tienen no les va a dar el efecto, ¿no? Busquen ustedes acuarelas de calidad y seguramente les dará, ¿sí? Las profesionales desde luego dan este efecto, ¿sí? Acuarela con sal. Este efecto fue creado con bolsa de plástico, ¿no? Ponemos varios colores y después presionamos con una bolsa de plástico y nos da la textura. Aquí 2 maneras de texturizar. Una, texturizamos con pluma y encima ponemos la acuarela, ¿sí? La pluma tiende a salir a la superficie, mientras que en este ponemos un color, puede ser un Prismacolor blanco, ¿sí? Y después aplicamos la acuarela. Es el efecto contrario de este y como ven ustedes no es tan notorio, pero se alcanza a ver, ¿sí? Aquí vimos 3 técnicas, ¿no? Primero son las salpicaduras, el otro es el enmascarado, ¿sí? Yo utilicé papel, se pueden utilizar muchos materiales para enmascararlo. Esto también se puede considerar un enmascarado. Utilicé una moneda, ¿sí? Cualquier objeto que se ponga, ¿sí? Y que me tape una superficie para después yo trabajar se considera un enmascarado, ¿sí? Y finalmente esta técnica, ¿no? que es derramado con popote, ¿sí? Y finalmente les di una técnica que a mí me gusta mucho, que no es muy conocida, que digamos, y por eso es que aproveché este video para dárselas, ¿no? Que es el ahumeado. El ahumeado, les digo que no todos los plásticos les darán ese efecto, o no todos se los darán con la misma intensidad, ¿no? Pero hay algunos plásticos que producen un humo muy negro, ¿no? Que nos va a servir. Son muy agradables. Ahora, ¿cómo podemos las técnicas nosotros aplicarlas en una pintura, ¿no? Desde luego
lo mejor sería directamente trabajarlo sobre su ilustración, o bien es otra opción, puede funcionar. Hacen las texturas y pueden recortar también y hacer un tipo collage con texturas. Es decir, puedo yo, por ejemplo, tener mi ilustración, ¿sí? Y crear un efecto de humeado, recortar, ¿sí? Algún fragmento y ponerlo aquí. Se puede utilizar así, ¿no? Desde luego. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta el próximo video.